La lluvia golpeaba la ventana de la cocina como un acreedor impaciente cuando Laura entró por la puerta principal. El claqueteo de sus tacones sobre el parqué, marcando el ritmo familiar de alguien que se sentía dueña del mundo. Dejó caer su maletín de cuero con un suspiro teatral, pasándose los dedos perfectamente cuidados por su melena rubia, impecablemente peinada. «Dios, qué semana», murmuró para sí misma, sin siquiera mirarme mientras yo estaba de pie junto a la encimera, en mi tercera taza de café. 3 días en Barcelona, reuniones una tras otra, comida de hotel malísima. Estoy agotada. Observé su actuación con el desapego de quien estudia un truco de magia, cuyo secreto ya conoce. El modo en que evitaba el contacto visual, la ligera tensión en su voz al mencionar el hotel, y el hecho de que su maleta parecía sospechosamente ligera para un viaje de negocios de 3 días. «Bienvenida a casa, cariño», dije, con el toque justo de sarcasmo para mantener las cosas interesantes. «Espero que el congreso valiera la pena. ¿Aprendiste algo nuevo sobre derecho mercantil?» Laura finalmente me miró, sus ojos verdes brillando con esa mezcla de culpa y desafío que había llegado a reconocer a lo largo de nuestros 15 años de matrimonio. «Por supuesto que valió la pena, Iván. Algunos de nosotros estamos intentando labrarnos una carrera». Ahí estaba la puya. El recordatorio de que mientras ella ascendía en el bufete Rivas, Ortega y Asociados, yo era solo un ingeniero mecánico, un manitas glorificado. No importaba que mi habilidad para arreglar cosas hubiera pagado la mitad de todo lo que poseíamos, incluyendo esta casa en Pozuelo, con su césped perfectamente cortado y sus vecinos entrometidos. «Hablando de instalaciones», dije, señalando el pequeño dispositivo negro montado cerca de la puerta principal. «Hice que Tomás instalara un nuevo sistema de seguridad mientras estabas fuera. Sensores de movimiento, cámaras, todo el pack. Ya sabes, con los robos que ha habido en la urbanización». El color desapareció de su rostro tan rápidamente que pensé que podría desmayarse. Se quedó mirando la cámara como si fuera una víbora. «¿Un sistema de seguridad? ¿No crees que deberías haberlo consultado conmigo primero? Intenté llamarte ayer, pero saltaba directamente al buzón. Debías de estar en una reunión importante». Tomé otro sorbo de café, saboreando tanto la amargura de la bebida como la del momento. «No te preocupes, es todo muy discreto. Grabación activada por movimiento, almacenamiento en la nube, todo completo. Tomás dice que es el mismo sistema que instalan para clientes corporativos». Laura dejó su bolso con manos temblorosas, luchando por mantener la compostura. «Bueno, supongo que está bien. Ojalá hubieras esperado. Es una invasión de la privacidad». «¿Invasión de la privacidad?», arqueé una ceja. «Es nuestra casa, Laura. Exactamente qué te preocupa que se invada». Forzó una risa que sonó como un cristal rompiéndose. «Nada, por supuesto. Simplemente valoro nuestra privacidad». «¿Privacidad? Qué ironía. Viniendo de alguien que, por lo que parecía, había estado compartiendo detalles muy privados con la mitad de su bufete de abogados. Pero aún no estaba listo para jugar esa carta. El juego acababa de empezar, y tenía la intención de saborear cada movimiento. «Estaré en el taller si necesitas algo», dije, dirigiéndome hacia el garaje. «Estoy trabajando en un proyecto». Ese proyecto, por supuesto, era ella. Durante el último mes, había estado uniendo las piezas de un puzzle que no quería ver, pero que no podía ignorar. Las noches, hasta tarde en la oficina, que se alargaban hasta la madrugada. Las emergencias de clientes, de fin de semana, que requerían su presencia inmediata. La forma en que protegía su teléfono móvil como si contuviera secretos de Estado. Tomás Herrero era mi mejor amigo desde la universidad, cuando ambos éramos lo suficientemente jóvenes e ingenuos como para pensar que el mundo nos debía algo. Mientras yo estudiaba ingeniería, él se hizo policía nacional, y más tarde dejó el cuerpo para montar su propia empresa de seguridad. Se especializaba en vigilancia corporativa, y tenía acceso a una tecnología que haría palidecer de envidia al CNI. «¿Estás seguro de que quieres seguir por este camino?», me había preguntado hacía 3 semanas, cuando le confesé mis sospechas por primera vez. Estábamos en su oficina, rodeados de monitores y equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. «Necesito saberlo, Tomás, de una forma u otra». Me miró fijamente durante un largo rato y luego asintió.
De acuerdo, pero una vez que empecemos a tirar del hilo, puede que no te guste lo que encontremos. El primer hilo fue su teléfono. Tomás me enseñó a clonarlo, un proceso sencillo que me llevó menos de 5 minutos mientras ella estaba en la ducha. De repente, tenía acceso a cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada llamada. El segundo hilo fueron los extractos de su tarjeta de crédito. Es increíble lo descuidadas que pueden ser las personas cuando creen que nadie está mirando. Cargos de restaurantes en los que nunca habíamos estado, hoteles en ciudades donde se suponía que estaba trabajando sola, compras en tiendas de lencería de prendas que yo nunca había visto. El tercer hilo fue la detective privada que, sin saberlo, contraté para ella. Tomás tenía un contacto, una mujer llamada Rebeca, especializada en casos matrimoniales. Por 500 euros, siguió a Laura durante una semana, documentando cada uno de sus movimientos con la precisión de un científico, estudiando ratas de laboratorio. Las fotos eran exactamente lo que esperaba y nada de lo que quería ver. Laura y Marcos Rivas, su socio principal en el bufete, cenando íntimamente en restaurantes de lujo, paseando de la mano por el centro de Madrid, besándose en el aparcamiento de su exclusivo edificio de apartamentos. Marcos Rivas, 44 años, divorciado, conduce un BM que cuesta más que la mayoría de las casas. El tipo de hombre que viste trajes de miles de euros y piensa que un título de ICADE lo sitúa por encima del resto de los mortales. El tipo de hombre que vería a un ingeniero de clase media como yo, como poco más que un obstáculo que hay que apartar. Solo lo había visto 2 veces. Una en la cena de Navidad de la empresa, donde me estrechó la mano con la misma desgana con la que se tocaría un paño sucio, y otra en una barbacoa de la urbanización a la que Laura me arrastró, donde pasó toda la tarde lanzándome pullas mientras ella se reía como si fuera el hombre más ingenioso del mundo. Ahora, sentado en mi taller, rodeado de las herramientas de mi oficio, reflexioné sobre las herramientas que necesitaría para este trabajo en particular. No llaves inglesas ni destornilladores, sino paciencia, planificación y la voluntad de asumir el papel que me habían asignado. Si querían un villano, les daría uno que nunca olvidarían. Mi teléfono vibró con un mensaje. Tomás me había enviado un enlace a una carpeta en la nube llamada Póliza de Seguro. Dentro había docenas de fotos, horas de grabaciones de audio y un video que le pararía el corazón a cualquier marido. El video estaba fechado 2 noches antes, la misma noche que Laura dijo que estaba trabajando hasta tarde en un escrito. Las imágenes la mostraban a ella y a Marcos en la terraza del Círculo, el bar de moda en la azotea del centro, tomando copas en lo que solo podía describirse como una conversación íntima. El audio, gracias al equipo de alta tecnología de Tomás, era cristalino. Esto es arriesgado, susurraba la voz de Laura a través de mis auriculares. ¿Y si Iván se entera? Marcos se rió, una risa cargada de arrogancia. ¿Tu marido? El que arregla máquinas, no tiene la mente de un cerebro criminal. Aún así, quizá deberíamos tener más cuidado. Últimamente ha estado haciendo preguntas. —¿Qué pregunte? —dijo Marcos. —¿Qué va a hacer? ¿Retarme a un duelo? Reconócelo, Laura. Te casaste por debajo de tus posibilidades. Es hora de que empieces a actuar como tal. Rebobiné esa última parte 3 veces, memorizando cada inflexión, cada sílaba de su desprecio por mis 15 años de matrimonio. No solo estaban teniendo una aventura, se estaban burlando de mí, tratándome como un chiste privado que solo compartían ellos dos. La puerta del taller se abrió y Laura apareció en el umbral, todavía con su traje de negocios, pero pareciendo más pequeña de lo que era hacía una hora. —¿Qué haces aquí dentro? —preguntó, echando un vistazo al portátil sobre mi banco de trabajo. —Un poco de lectura ligera —dije, cerrándolo. Ya sabes, nosotros, la gente sencilla, tenemos que mantenernos al día si queremos seguir el ritmo de los genios. Se sobresaltó ligeramente ante el sutil sarcasmo, pero siguió adelante. Iván, sobre el sistema de seguridad, de verdad creo que deberíamos discutir compras tan grandes antes de hacerlas. ¿Cómo discutimos tu nuevo armario o tus escapadas de fin de semana al spa? Me levanté, limpiándome las manos en un trapo. No te preocupes por el coste, cariño. Conseguí un buen precio en la instalación.
Tomás prácticamente lo hizo gratis. No es el coste lo que me preocupa. ¿Qué te preocupa entonces, Laura? ¿Qué temes que vean esas cámaras? Por un instante, su máscara se desvaneció por completo y vi a la mujer de la que me había enamorado 20 años atrás, vulnerable, insegura, dolorosamente humana. Entonces, la abogada tomó el control de nuevo y su expresión se endureció. No me preocupa nada, simplemente creo que deberíamos tener límites. Eso es todo. Límites, repetí, saboreando la palabra. Un concepto interesante. Quizá deberíamos sentarnos y discutir exactamente cuáles deberían ser esos límites, solo para asegurarnos de que ambos tenemos claro qué comportamiento es aceptable en un matrimonio. El color volvió a desaparecer de su rostro, pero mantuvo la voz firme. Por supuesto, definitivamente deberíamos hablar, quizá este fin de semana. Oh, creo que deberíamos hablar mucho antes. Me acerqué, lo suficiente para oler su perfume. Caro, desconocido, un regalo de su nuevo amigo, sin duda. De hecho, creo que deberíamos invitar a Marcos a cenar, para conocernos mejor. Si la hubiera abofeteado, la reacción no habría sido más dramática. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose al marco de la puerta para mantener el equilibrio. Marcos, ¿por qué íbamos a hacer eso? Es solo un colega que aparentemente tiene opiniones muy firmes sobre mi nivel de inteligencia. Sonreí, y algo en esa sonrisa debió de asustarla, porque su rostro se quedó blanco como el papel. No te preocupes, cariño. Estoy seguro de que tendremos mucho de qué hablar. Huyó de vuelta a la casa, dejándome solo con mis herramientas y mis planes. A través de la ventana del taller, la vi caminar de un lado a otro en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a Marcos, advirtiéndole de que su estúpido marido podría estar sospechando algo. Que le advirtiera, que entraran en pánico juntos, intentando averiguar cuánto sabía yo. La verdad era que lo sabía todo, y no había hecho más que empezar. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Tomás. Sensor de movimiento activado en tu puerta principal. Alguien está vigilando la casa. Fui a la ventana y miré a través de las persianas. Efectivamente, la señora Fuentes de al lado estaba fingiendo podar sus rosales mientras escuchaba descaradamente la conversación de Laura. Esa mujer había elevado el cotilleo a la categoría de arte y tenía una red de información que haría sonrojar a la CIA. Perfecto. En una urbanización como la nuestra, los secretos tenían una vida útil de aproximadamente 24 horas. Si jugaba bien mis cartas, no tendría que destruir a Laura y a Marcos yo mismo. Podría dejar que la opinión pública hiciera el trabajo sucio por mí. Abrí mi portátil y empecé a escribir un correo electrónico a Tomás. Fase 2 lista. Es hora de tender la trampa. La lluvia había parado, pero la tormenta apenas comenzaba. El lunes por la mañana, llegó con un cielo gris y opresivo, que hacía que todos en la urbanización caminaran un poco más rápido y evitaran el contacto visual. Yo ya estaba vestido y con mi café, cuando Laura entró tambaleándose en la cocina, con aspecto de haber pasado la noche luchando contra demonios. Madrugas, murmuró, sirviéndose un café con manos temblorosas. No podía dormir, dije, sinceramente. No paraba de pensar en nuestra conversación de ayer, sobre los límites, la confianza y todas esas cosas importantes del matrimonio. Casi se le cae la taza. Iván, sobre eso. No te disculpes, cariño. Tienes toda la razón. Deberíamos ser más abiertos el uno con el otro, más honestos. Saqué mi teléfono. De hecho, estaba pensando que deberíamos empezar a compartir más cosas, como esta foto tan bonita que encontré de ti y Marcos en ese bar de la azotea. Parecéis tan felices. Levanté el teléfono, mostrándole la imagen de ella, riéndose de algo que Marcos le susurraba al oído, la mano de él posesivamente en la parte baja de su espalda. La taza de café se le escapó de los dedos, estrellándose contra el suelo de la cocina en una explosión de cerámica y líquido. ¿De dónde has sacado eso? Su voz era apenas un susurro. ¿Importa? Lo que importa es lo bien que quedáis juntos. De verdad, Laura. Si no supiera más, pensaría que sois algo más que colegas. Se agachó para limpiar la taza rota, sin duda agradecida por la excusa para no mirarme. No es lo que parece, porque parece que mi mujer está cenando íntimamente con otro hombre, mientras me dice que está trabajando hasta tarde.
Pero oye, quizá lo estoy interpretando mal. Ya sabes cómo somos la gente sencilla. A menudo malinterpretamos situaciones complejas. Iván, por favor. ¿Por favor qué? Por favor, finge que no lo he visto. Por favor, vuelve a ser el marido despistado que nunca hace preguntas. Me arrodillé a su lado, ayudándola a recoger los trozos. Lo siento, cariño, pero esa versión de mí parece estar fuera de servicio. Nuestras manos se rozaron al ira por el mismo trozo, y por un instante vi algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos. Luego retiró la mano, como si la hubiera quemado. Puedo explicarlo todo. Estoy seguro de que puedes. Eres abogada. Explicar cosas es lo que haces. Pero aquí está el problema, Laura. Yo soy ingeniero. Trabajo con hechos, no con explicaciones. Y los hechos están empezando a pintar un cuadro muy interesante. Se levantó, cruzando los brazos como si tuviera frío. ¿Qué quieres de mí? Quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuánto tiempo me has estado engañando? No es así. Entonces, ¿cómo es? Ilumíname. Por un momento, pensé que podría confesarlo todo. Abrió la boca, respiró hondo, y pude verla sopesando sus opciones. Entonces, el instinto de abogada se impuso y enderezó la espalda. No tengo que justificar mis relaciones profesionales ante ti, Iván. No si vas a ser celoso y paranoico cada vez que tengo una cena de negocios. ¿Cena de negocios? Me reí, y el sonido fue tan áspero que la hizo estremecerse. Así es como lo llamamos. Bueno, en ese caso, espero que la empresa tenga una buena política de gastos para las cenas de negocios íntimas. Estás siendo ridículo. Ah, sí. Entonces no te importará que llame a Marcos y lo invite a cenar esta noche. Ya sabes, para hablar de negocios. El pánico en sus ojos era casi cómico. Está muy ocupado. Estoy seguro de que puede hacer un hueco. Después de todo, parece estar muy interesado en el bienestar de nuestra familia. Volví a sacar mi teléfono. ¿Cuál es su número? Lo llamaré ahora mismo. Iván, no. Pero ya estaba marcando el número principal de Rivas, Ortega y Asociados. Laura observaba con horror cómo la recepcionista contestaba. Rivas, Ortega y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Marcos Rivas, por favor. Habla Iván Castro, el marido de Laura Ibáñez. Un momento, por favor. Laura negaba con la cabeza frenéticamente, haciendo un gesto de cortarse el cuello, pero la ignoré. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar y arrogante respondiera. Marcos Rivas. Marcos, habla Iván Castro, el marido de Laura. Nos conocimos en la cena de Navidad. Hubo una pausa. Casi podía oírlo pensar, tratando de averiguar por qué este estúpido marido lo estaba llamando. Ah, sí, Iván. ¿Cómo estás? Genial. Gracias por preguntar. Mira, me preguntaba si podrías venir a cenar esta noche. Laura me ha contado lo mucho que habéis estado trabajando juntos, y pensé que sería bueno conocerte mejor. Otra pausa, esta más larga. Es muy amable por tu parte, pero me temo que estoy bastante ocupado. Vamos, Marcos, seguro que puedes sacar una noche para la familia de tu valiosa colega. Laura estaría muy decepcionada si no pudieras venir. Miré a Laura mientras decía esto, observando cómo su rostro pasaba del pánico a la ira y a la desesperación. Bueno, dijo Marcos lentamente, supongo que podría reorganizar algunas cosas. Fantástico. A las 7, cocinaré algo especial. Espero que te gusten las sorpresas. Sí, a las 7. Debo llevar algo, solo a ti mismo, y ganas de tener una conversación honesta. Nos vemos esta noche, Marcos. Colgué y le sonreí a Laura, que parecía a punto de vomitar. ¿Ves? Qué fácil. Ahora podemos sentarnos todos como adultos civilizados y hablar de tu relación profesional. No sabes lo que estás haciendo, susurró. Al contrario, sé exactamente lo que estoy haciendo. Por primera vez en meses, tengo las ideas claras. Me puse la chaqueta y me dirigí a la puerta. Llegaré a casa un poco antes para preparar la cena. Asegúrate de ponerte algo bonito. Queremos dar una buena impresión a tu socio. La dejé sola en la cocina, rodeada de los restos de su taza de café y de sus mentiras cuidadosamente construidas. El trayecto al trabajo me dio tiempo para pensar y planificar. Tomás me había enviado un dossier detallado sobre Marcos Rivas. Sus rutinas, sus debilidades, sus vulnerabilidades. El hombre era arrogante, con un sentido del derecho,
y totalmente desprevenido para que alguien como yo entrara en su mundo perfectamente ordenado. Mi teléfono sonó justo cuando entraba en el aparcamiento de Soluciones Mecánicas Avanzadas, la pequeña empresa donde había trabajado los últimos 8 años. El identificador de llamada mostraba a Tomás. «¿Cómo ha ido?», preguntó, sin preámbulos. «Mejor de lo que esperaba. Tenemos una cena esta noche». «Joder, Iván, ¿seguro que quieres moverte tan rápido? Llevan meses jugando conmigo, Tomás. Es hora de cambiar las reglas». Aparqué y me quedé en la furgoneta, viendo a mis compañeros apresurarse bajo la llovizna matutina. «¿Tienes algo más sobre Rivas?» «Un montón. El tipo tiene más esqueletos en el armario que una facultad de medicina. ¿Quieres que te envíe un resumen? Envíamelo todo. Y Tomás, asegúrate de que el sistema de seguridad esté grabando esta noche. Tengo la sensación de que vamos a querer un registro permanente de esta conversación». «Hecho. Y ten cuidado. A tipos como Rivas no les gusta que los acorralen, suelen atacar. Que lo intente. Llevo toda mi vida siendo subestimado. Se ha convertido en mi arma secreta». Pasé la mañana fingiendo trabajar mientras en realidad investigaba todo lo que pude encontrar sobre Marcos Rivas, sus perfiles en redes sociales, artículos profesionales, los registros judiciales de su divorcio. El cuadro que surgió fue el de un hombre que había construido toda su identidad en torno a ser superior a todos los que le rodeaban. Su exesposa, Jimena, lo había desplumado en el divorcio, citando maltrato psicológico e infidelidad en los documentos judiciales. Se quedó con la casa, la mitad de sus bienes y una pensión compensatoria vitalicia. Según los registros, Marcos había intentado ocultar dinero en cuentas en el extranjero, pero los abogados de Jimena habían descubierto hasta el último céntimo. Un hombre con un historial de engaño y fraude financiero. Me pregunté si Laura conocía su pasado o si pensaba que ella era especial. A la hora de comer, conduje hasta el supermercado y compré los ingredientes para lo que mentalmente llamé la última cena. Nada demasiado elaborado. No quería que Marcos pensara que me estaba esforzando demasiado. Solo una comida sencilla que nos dejara mucho tiempo para hablar. Cuando llegué a casa, la señora Fuentes estaba en su jardín, podando sus rosales con la dedicación de un cirujano. Me saludó con la mano mientras yo llevaba las bolsas de la compra a la puerta. «¿Viene alguien esta noche, Iván?», gritó. «Solo un amigo de Laura del trabajo», respondí. «Marcos Rivas, quizá lo conozcas. Conduce un BMW plateado». Sus ojos se iluminaron como las luces de Navidad. La señora Fuentes coleccionaba cotilleos como otros coleccionan sellos, y conocía a todos en un radio de 5 kilómetros. «Oh, sí, Marcos. Divorciado el año pasado. Un divorcio muy complicado, por lo que he oído. La ex se lo quedó todo». Se acercó a la valla, bajando la voz en un tono conspirador. «Y había rumores de otras mujeres». «¿De verdad?». «Seguro que eran solo rumores. Parece un hombre muy profesional». «Oh, estoy segura de que lo es», dijo con una sonrisa que sugería que sabía exactamente qué tipo de profesional era. «Perfecto. Para mañana por la mañana, la mitad de la urbanización sabría que Marcos Rivas había venido a mi casa a cenar. La otra mitad lo sabría al mediodía». El coche de Laura entró en el camino de entrada mientras yo adobaba el solomillo. Se quedó sentada en el asiento del conductor un buen rato, mirando la casa como si fuera una prisión a la que la obligaban a entrar. Finalmente, salió y se dirigió a la puerta principal, con el entusiasmo de quien va a su propia ejecución. «Huele bien», dijo, colgando su abrigo mecánicamente. «Gracias. Pensé en algo sencillo, nada demasiado formal para tu socio». Hizo una mueca cuando enfatiqué las 2 últimas palabras. «Iván, sobre esta noche». «Sí, no estás nerviosa, ¿verdad? Es solo una cena con un colega». «Por supuesto que no. Solo creo que quizá deberíamos establecer algunas reglas básicas». «¿Reglas básicas?». Levanté la vista de la tabla de cortar. «¿Qué tipo de reglas básicas?». «Simplemente, mantener la conversación profesional. Temas de trabajo, actualidad, ese tipo de cosas». «Oh, claro. Aunque puede que le pregunte sobre su divorcio. Ya sabes, de hombre a hombre, siempre tengo curiosidad por cómo funcionan esas cosas». El cuchillo que estaba usando para cortar el pan se le cayó de las manos y golpeó la encimera. «¿Su divorcio?». «Claro, no es un secreto, ¿verdad?
Es de dominio público. La señora Fuentes me ha contado todo esta tarde. Suena a que fue todo un espectáculo. El rostro de Laura estaba pálido de nuevo, pero mantuvo la voz firme. No creo que a Marcos le guste que hablemos de su vida privada. Es curioso. A él no le pareció importar mucho hablar de la mía la otra noche en la terraza. Ya sabes, cuando explicó que yo no era exactamente un cerebro criminal. Se quedó helada, y supe que había dado en el clavo. ¿Cómo? ¿Cómo sé de vuestras conversaciones privadas? Una suposición afortunada. Sonreí y volví a cortar verduras. No te preocupes, cariño. Estoy seguro de que será mucho más educado en persona. El timbre sonó puntualmente a las 7. Marcos Rivas era, si no otra cosa, puntual. Abrí la puerta y lo encontré en el porche, con una botella de vino en la mano y la sonrisa que usan los políticos cuando intentan recordar tu nombre. Iván. Encantado de verte de nuevo. Marcos, bienvenido a nuestra casa. Pasa, pasa. Entró, y lo observé mientras inspeccionaba el entorno. Los muebles modestos, las fotos familiares en las paredes, toda la atmósfera de respetabilidad de clase media. La expresión de su rostro decía que lo estaba encontrando todo bastante pintoresco. Huele de maravilla, dijo, entregándome el vino. Solo un simple solomillo, nada del otro mundo. Inspeccioné la botella. Un Ribera del Duero reserva de 200 euros, probablemente más de lo que la mayoría de la gente gasta en comida en un mes. Qué generoso, Marcos. No tenías que traer nada. Tonterías, es lo menos que podía hacer. Laura apareció en la entrada, con un vestido negro que no había visto antes. Estaba guapa, pero también aterrorizada, como alguien que asiste a su propio funeral. Marcos, dijo, con la voz forzadamente alegre. Qué bien que hayas podido venir. No me lo habría perdido por nada del mundo, respondió él, inclinándose para besarla en la mejilla. El gesto duró un poco más de lo necesario, no del todo profesional. Bueno, dije, dando una palmada. ¿Cenamos? Me muero de hambre, y seguro que vosotros dos habéis abierto el apetito. La cena fue una obra maestra de sutil guerra psicológica. Hice el papel de anfitrión perfecto, preguntándole a Marcos sobre su trabajo, sus aficiones, sus opiniones sobre diversos temas. Y a lo largo de todo ello, dejé caer pequeñas indirectas y comentarios diseñados para hacerle saber que yo no era el simple que él creía que era. Entonces, Marcos, dije mientras cortaba el solomillo, Laura me dice que habéis estado trabajando muy de cerca últimamente. Muchas noches, hasta tarde, reuniones de fin de semana. Debéis de estar con casos importantes. Sí, la abogacía es exigente. No todo el mundo entiende la dedicación que requiere. Oh, yo entiendo la dedicación. Llevo dedicado a mi matrimonio 15 años. Lo miré directamente a los ojos mientras decía esto. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todo ese rollo tradicional. Supongo que soy un poco anticuado. Marcos se movió incómodo en su silla. Eso es admirable, aunque supongo que no todo el mundo comparte esos valores hoy en día. Tu divorcio, por ejemplo. La señora Fuentes me ha dicho que debió de ser muy duro para ti. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Preferiría no hablar de mi vida personal, si no te importa. Por supuesto que no, lo entiendo perfectamente. Algunas cosas son demasiado dolorosas para revivirlas. Me volví hacia Laura. ¿Más vino, cariño? Ella asintió, probablemente esperando que el alcohol aturdiera la inminente carnicería. Aún así, continué, mientras rellenaba su copa. Admiro a la gente que puede mantener una relación profesional, incluso después de que una relación personal termine. Demuestra una verdadera madurez. Perdón. Marcos parecía desconcertado. Oh, solo hablaba en general. Ya sabes, cuando las relaciones en el trabajo salen mal, puede ser muy incómodo para todos. Pero estoy seguro de que eso nunca ha sido un problema para ti. El color desapareció de ambos rostros a la vez, al darse cuenta de que los estaba toreando como un gato con dos ratones aterrorizados. Iván, dijo Laura con cuidado, quizá deberíamos hablar de otra cosa. Tienes toda la razón. Qué grosero por mi parte acaparar la conversación. Le sonreía a Marcos. Dime, ¿qué te parece nuestro nuevo sistema de seguridad? Una tecnología bastante impresionante, ¿verdad? ILAC 3. Marcos miró nerviosamente a su alrededor,
como si acabara de notar las pequeñas cámaras montadas en las esquinas de la habitación. ¿Sistema de seguridad? Ah, sí, sí. Lo último en sensores de movimiento, grabación de audio, almacenamiento en la nube, todo completo. Lo instaló Tomás Herrero. Quizá lo conozcas. Hace seguridad corporativa. Graba todo lo que sucede en la casa y sus alrededores. Muy exhaustivo, repitió Marcos débilmente. Eso creo. Nunca se sabe cuándo se puede necesitar un registro de lo que realmente ocurrió, especialmente en estos tiempos, cuando los recuerdos de la gente pueden ser tan poco fiables. El resto de la cena transcurrió en un silencio cada vez más incómodo, roto solo por mis alegres comentarios sobre diversos temas y las ocasionales respuestas nerviosas de mis invitados. Para cuando serví el postre, tanto Laura como Marcos parecían dispuestos a esconderse debajo de la mesa. Bueno, dijo Marcos finalmente, mirando su reloj. Ha sido encantador, pero probablemente debería irme. Madrugo mañana. Por supuesto. Pero antes de que te vayas, quería enseñarte una cosa. Saqué mi teléfono y busqué el vídeo que Tomás me había enviado. Laura, a ti también te va a encantar esto. Es de ese nuevo restaurante del centro. Creo que se llama La Terraza. Pulsé el play y sus voces llenaron el comedor. Marcos hablando de que yo no era un cerebro criminal. Laura preocupada por que la pillaran. Ambos riéndose de lo fácil que era engañar al ingenuo marido. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía oír el zumbido del frigorífico en la cocina. Y bien, dije, dejando el teléfono y mirándolos a ambos con la sonrisa de un tiburón. ¿Quién quiere contarme la verdad? El silencio se alargó como una cuerda tensa, a punto de romperse. Marcos miraba mi teléfono como si fuera una serpiente, mientras que Laura estaba tan pálida que pensé que podría desmayarse en su propio plato. Marcos abrió la boca para hablar, la cerró y pareció incapaz de encontrar las palabras adecuadas en su vocabulario de licenciado de ICADE. Ilegal, dijo finalmente Laura, su instinto de abogada saliendo a flote incluso mientras su mundo se derrumbaba. Grabar conversaciones privadas sin consentimiento es ilegal en este país. Me reí, y el sonido pareció rebotar en las paredes. ¿Ilegal? ¿Eso es lo que te preocupa ahora mismo? No el hecho de que me has estado mintiendo durante meses, sino la legalidad de cómo lo he descubierto. Yangurciele. Iván, por favor, empezó ella. Por favor. ¿Qué, Laura? Por favor, finge que no os he oído discutir cómo manejar a tu sospechoso marido. Por favor, vuelve a ser el tonto ignorante que nunca hace las preguntas incómodas. Marcos había recuperado parte de su compostura, ajustándose la corbata y adoptando lo que supuse que era su cara de tribunal. Mira, Iván, creo que ha habido un malentendido. ¿Un malentendido? Me levanté, y ambos retrocedieron instintivamente en sus sillas. Veamos si lo entiendo. Has estado teniendo una aventura con mi mujer a mis espaldas, burlándote de mí a mis espaldas, y conspirando Dios sabe qué más a mis espaldas. ¿Y entendido algo mal? No era una aventura, dijo Laura, desesperada. No lo era. Éramos solo amigos. Amigos que se cogen de la mano en los aparcamientos. Amigos que tienen cenas íntimas mientras mienten a sus cónyuges. Amigos que discuten lo estúpido e inofensivo que es su marido. Rodeé la mesa, y Marcos siguió cada uno de mis movimientos como un hombre observando a un depredador. ¿Quieres saber lo que creo que pasó aquí? Continué. Creo que os volvisteis descuidados. Creo que empezasteis a creeros vuestra propia narrativa sobre lo ingenuo y crédulo que soy. Creo que olvidasteis que los ingenieros estamos entrenados para resolver problemas, y vosotros dos acabáis de convertiros en un problema muy interesante. Iván, dijo Marcos intentando sonar razonable, entiendo que estés molesto, pero no hagas nada precipitado. ¿Precipitado? Volví a reír. Marcos, ni siquiera he empezado. Esta pequeña cena, esta soy yo siendo civilizado. Esta soy yo dándoos a ambos la oportunidad de decir la verdad, y quizá salvar algo de este desastre. ¿Qué quieres? Susurró Laura. Quiero la verdad, toda. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es exactamente vuestra relación? ¿Y qué pensabais hacer con el molesto marido? Se miraron, y pude ver una conversación entera pasar entre ellos en esa mirada. Marcos negó con la cabeza, casi imperceptiblemente, pero la resolución de Laura se estaba desmoronando. 6 meses,
dijo finalmente. Lleva pasando 6 meses. Marcos cerró los ojos, como un hombre que acaba de escuchar su propia sentencia. ¿6 meses? Repetí. Nuestro aniversario es el mes que viene, Laura. ¿Pensabas celebrar 15 años de matrimonio mientras seguías viendo a tu novio? No se suponía que pasara, dijo, y las lágrimas empezaron a correr. Es solo que trabajábamos hasta tarde, y él estaba pasando por su divorcio, y yo me sentía abandonada. ¿Abandonada? La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Trabajo 50 horas a la semana para ayudar a pagar esta casa, este estilo de vida, tus trajes de diseño y tus cenas caras. ¿Exactamente en qué te estaba abandonando? No económicamente, dijo rápidamente. Emocionalmente. Apenas hablábamos, no hacíamos nada juntos. Siempre estabas en el taller, siempre trabajando en algo. Así que decidiste trabajar en tu propio proyecto. Marcos finalmente encontró su voz. Iván, quiero que sepas que nunca fue mi intención que esto sucediera. Laura es una mujer excepcional y disfruto mucho trabajando con ella. Cállate, dije en voz baja, y algo en mi tono lo hizo callar al instante. No estoy hablando contigo, Marcos. De hecho, creo que es hora de que te vayas. En realidad, dijo, levantándose y alisándose la chaqueta. Creo que es una buena idea. Laura, hablamos mañana en la oficina. No, dije, moviéndome para bloquearle el paso a la puerta. No te vas a ninguna parte hasta que hayamos terminado esta conversación. Siéntate. Por un momento, pensé que podría intentar apartarme. Marcos era más alto que yo, probablemente unos 10 kilos más pesado, y tenía ese aire de arrogancia relajada de alguien que nunca ha sido realmente desafiado. Pero algo en mi expresión debió de convencerle de que desafiarme ahora mismo sería una muy mala idea. Iván, dijo con cuidado, creo que todos deberíamos tomarnos un momento para calmarnos. Estoy perfectamente tranquilo, Marcos, más tranquilo de lo que he estado en meses. Por primera vez en mucho tiempo, tengo las ideas claras. Señalé su silla. Siéntate. Se sentó. Ahora, continué. Hablemos de lo que pasa a continuación. Verás, tengo horas de grabaciones, docenas de fotos, recibos de tarjetas de crédito, registros de hotel y declaraciones de testigos. Tengo suficientes pruebas para aniquilaros a ambos en cualquier tribunal de divorcio del país. Laura sollozó, las lágrimas dejando surcos negros en su maquillaje. Iván, por favor. Sé que he cometido un error. Un error, Laura. Un error es olvidarse de comprar leche de camino a casa. Esto es una traición. 15 años de matrimonio tirados por la borda. ¿Para qué? Unas cuantas noches de emoción con tu jefe. Chisia, no es mi jefe, dijo débilmente. Es un socio principal. ¿Importa realmente la distinción? Marcos miraba por la habitación como un animal atrapado, probablemente calculando sus posibilidades de llegar a la puerta. Mira, Iván, entiendo que estés enfadado y tienes todo el derecho a estarlo, pero amenazarnos no va a solucionar nada. ¿Amenazaros? Sonreí y ambos se estremecieron. Marcos, no estoy amenazando a nadie, simplemente estoy exponiendo los hechos. El hecho de que tengo pruebas de vuestra aventura, el hecho de que estas pruebas serían de gran interés para vuestros clientes, vuestros colegas y el colegio de abogados. Su rostro palideció. No lo harías. Habéis pasado meses tratándome como un chiste, como un pobre tonto que merecía ser traicionado, y de verdad creíais que no habría consecuencias. ¿Qué quieres?, preguntó él, repitiendo la pregunta anterior de Laura. Quiero que entiendas una cosa, Marcos. Has elegido al hombre equivocado para jugar. Verás, puede que no tenga un título de ICADE, pero sé cómo funcionan las cosas. Y ahora mismo, vosotros dos, habéis roto algo que era muy importante para mí. Volví a mi silla y me senté, sirviéndome más vino como si estuviéramos teniendo una conversación normal durante la cena. Esto es lo que va a pasar, continué. Marcos, vas a aceptar un traslado a otro bufete, en un lugar muy, muy lejos de aquí, muy lejos de mi mujer. No puedo simplemente trasladarme. Claro que puedes. Un hombre de tu talento. Estoy seguro de que puedes encontrar oportunidades en otro lugar. Barcelona, quizá. O Bilbao. He oído que el mercado legal allí es muy competitivo. Y sí me niego. Saqué mi teléfono de nuevo y le mostré otro vídeo. Este era de él y Laura, en el aparcamiento de su edificio de apartamentos,
en un abrazo que era decididamente poco profesional. Entonces, este vídeo se vuelve viral, junto con copias enviadas a todos los principales bufetes de abogados de la ciudad, al colegio de abogados y a tu encantadora exesposa, que te paga la pensión. Creo que estaría muy interesada en saber de tu nueva relación, especialmente en cómo podría afectar a sus pagos. Marcos se hundió en su silla como un globo desinflado. Estás arruinando mi carrera. No, Marcos. Tú arruinaste tu carrera en el momento en que decidiste tener una aventura con una colega casada. Yo solo me estoy asegurando de que todo el mundo se entere. Me volví hacia Laura, que me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Y en cuanto a ti, mi querida esposa, tú y yo vamos a tener una conversación mucho más larga sobre el futuro de nuestro matrimonio. Pero eso será en privado. Iván, susurró ella. Lo siento, de verdad que lo siento. Fue un error, un terrible error. Quiero arreglarlo. ¿Lo quieres? Porque hace 6 meses podrías haberlo arreglado. Hace 6 meses podrías haber venido a mí y decirme que no eras feliz, que necesitabas algo diferente. Podríamos haber trabajado en ello. Terapia, comunicación. Todavía podemos. No, Laura, no podemos. Porque hace 6 meses elegiste mentir en lugar de comunicarte. Elegiste el engaño en lugar de la honestidad. Lo elegiste a él en lugar de a mí, en lugar de a nosotros, en lugar de todo lo que habíamos construido juntos. Marcos se aclaró la garganta. Quizá debería irme ya. Todavía no, dije sin mirarlo. Quiero que oigas esto, Marcos, porque también te concierne a ti. Veréis, ambos cometisteis el mismo error. Asumisteis que yo era débil, que me conformaría con las migajas de atención y respeto, que decidierais lanzarme. Me levanté de nuevo, y esta vez no retrocedieron. Estaban demasiado hipnotizados por lo que estaban escuchando, demasiado conmocionados por la transformación del hombre que creían conocer. Pero esto es lo que pasa cuando subestimas a la gente, Marcos. A veces, las personas calladas están calladas porque están pensando. A veces, las personas pacientes son pacientes porque están planeando. Y a veces, las personas amables no son amables en absoluto. Simplemente están esperando el momento adecuado para mostrarte quiénes son realmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Laura. Quiero decir que el Iván con el que te casaste, el Iván al que engañaste y traicionaste, ese Iván ya no existe. Lo eliminasteis tan eficazmente como si le hubierais disparado en la cabeza. Lo que está aquí ahora es otra cosa. Algo que vosotros creasteis, con vuestras mentiras y vuestra traición y vuestra cruel indiferencia. Fui a la ventana y miré hacia la urbanización donde habíamos vivido durante 8 años, donde habíamos organizado barbacoas y fiestas en el jardín, donde todo el mundo nos conocía como la pareja estable, los que lo tenían todo resuelto. ¿Queréis saber qué pasa ahora?, continué. Marcos se traslada a otro bufete, preferiblemente en otra comunidad autónoma. Laura solicita el divorcio y acepta los términos que yo le ofrezca. Y ambos rezáis para que yo sea generoso a la hora de decidir qué parte de esta historia se cuenta y a quién. ¿Y si no estamos de acuerdo?, preguntó Marcos. Me volví para mirarlos y vi mi propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Un hombre que ya no reconocían, un hombre que había sido empujado al límite y había encontrado algo frío y calculador al otro lado. Entonces, descubriréis lo creativo que puede ser un ingeniero mecánico cuando se dedica a resolver un problema. Y créeme, Marcos, realmente no quiere ser mi próximo proyecto. La cena había terminado. El verdadero juego acababa de empezar. A la mañana siguiente, me desperté solo. Laura había dormido en la habitación de invitados, y por los sonidos que oí a través de la pared, había pasado la mayor parte de la noche al teléfono, probablemente con Marcos, probablemente intentando hacer control de daños, probablemente preguntándose cómo el estúpido marido se había convertido en alguien que no reconocía. Hice café y revisé mis correos electrónicos. Tomás me había enviado el informe de vigilancia nocturna. Lectura interesante. Marcos había salido de mi casa y conducido directamente a un bar del centro, donde se había emborrachado hasta la estupidez mientras hacía llamadas a lo que el experto en lectura de labios de Tomás identificó como agencias de colocación y cazatalentos. Bien, se estaba tomando en serio mi consejo. También había un mensaje de Rebeca, la detective privada.
Había estado ocupada toda la noche, contactando con su red de contactos en la comunidad legal. Parece que los rumores sobre Marcos y Laura llevaban semanas circulando en los círculos de cotilleos de los juzgados y los bares de abogados. Todo el mundo sospechaba algo, pero nadie tenía pruebas. Eso estaba a punto de cambiar. Laura salió de la habitación de invitados, con aspecto de haber sido atropellada por un camión. Tenía el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados, y todavía llevaba la ropa de ayer. Me miró como si yo fuera un extraño que había irrumpido en su casa. «Tenemos que hablar», dijo. Creía que hablamos largo y tendido anoche. Una conversación muy productiva, ¿no crees? Se sirvió café con manos temblorosas. «Iván, sé que estás enfadado». «¿Enfadado?» Levanté la vista de mi portátil. «Laura, enfadado no empieza a describir lo que siento. Enfadado es cuando alguien te corta el paso en la M30. Esto es algo completamente diferente». «¿Qué es entonces?» Consideré la pregunta seriamente. ¿Qué sentía? No era exactamente ira, ni exactamente tristeza, aunque había elementos de ambas. Lo que sentía era una claridad fría, como cuando baja la fiebre después de una larga enfermedad. «Aliviado», dije finalmente. «Durante meses he estado tratando de averiguar qué iba mal en nuestro matrimonio. ¿Qué estaba haciendo yo para que fueras tan distante, tan infeliz? Resulta que no era yo. Eras tú, teniendo una aventura». Se estremeció, como si la hubiera abofeteado. «No me llames así. ¿Cómo quieres que te llame? Adúltera, infiel, la mujer que se acuesta con su jefe mientras le miente a su marido. Basta». Las lágrimas volvieron, pero me di cuenta de que ya no me afectaban. El hombre que la habría consolado, el hombre que habría intentado hacerla sentir mejor incluso cuando ella era la causa del dolor, se había ido. ¿Sabes qué es lo peor, Laura? Ni siquiera es la aventura. La gente comete errores, los matrimonios tienen problemas. A veces estas cosas pasan. Lo peor es cómo lo manejaste. ¿Qué quieres decir? Quiero decir la forma en que me hiciste sentir que me estaba volviendo loco. El maltrato psicológico cada vez que hacía una pregunta o expresaba una preocupación, la forma en que usaste mi amor por ti como un arma contra mí. Cerré mi portátil y la miré directamente a los ojos. ¿Recuerdas hace 3 meses, cuando te pregunté si todo iba bien? Me dijiste que estaba siendo paranoico e inseguro. Me hiciste sentir culpable por atreverme a preguntar. ¿A quién estabas protegiendo, Laura? ¿A ti o a mí? Se levantó y fue a la ventana de la cocina, que daba a la casa de la señora Fuentes. La anciana ya estaba en su jardín, sin duda, esperando presenciar más drama familiar. ¿Quieres saber lo que es realmente divertido? Continué. Marcos tenía razón en una cosa. No soy un cerebro criminal, solo soy un tipo que arregla cosas para ganarse la vida. Pero sabes, a veces para arreglar algo, tienes que desmontarlo primero, para ver lo roto que está realmente. Iván, por favor, sé que he cometido un error, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, superarlo juntos. ¿Superarlo? Me volví para mirarla, y algo en mi expresión la hizo retroceder un paso. Laura, no se pueden superar 6 meses de mentiras y traición. Ninguna cantidad de terapia va a hacer que olvide lo que oí en esa grabación. No significó nada. Significó todo. Las palabras salieron más fuertes de lo que pretendía, y la vi sobresaltarse. Significó que mientras yo estaba aquí preocupándome por nuestro matrimonio, intentando encontrar una manera de hacerte feliz, tú estabas ahí fuera riéndote de lo tonto que era con otro hombre. Mi teléfono vibró con un mensaje. Tomás. Estaba fuera y quería entrar. El momento era perfecto. «Tenemos visita», dije, dirigiéndome a la puerta principal. Tomás Herrero parecía haber pasado la noche en vela, lo que probablemente era cierto. Su trabajo de seguridad a menudo implicaba horarios extraños, y se lo tomaba muy en serio. Saludó a Laura con un asentimiento educado pero frío. Tomás nunca le había tenido especial aprecio, y ahora entendía por qué. «¿Cómo fue la noche?», preguntó. «Mejor de lo esperado. Parece que nuestro amigo Marcos está buscando nuevas oportunidades de empleo, preferiblemente fuera de la comunidad autónoma. Inteligente por su parte». Tomás sacó una tableta y me mostró una serie de fotos. «Pensé que querrías ver esto». Rivas salió del bar sobre la medianoche y fue directamente a su oficina.
Estuvo allí unas 2 horas, probablemente limpiando sus archivos y efectos personales. Las fotos mostraban a Marcos cargando cajas en su BMW, mirando nerviosamente a su alrededor, como si esperara que alguien saltara de las sombras. «Está asustado», comentó Tomás. «Bien, debería estarlo». Laura había estado escuchando nuestra conversación con creciente alarma. «¿Qué estáis planeando vosotros dos?» «¿Planeando?» La miré con falsa inocencia. «No estamos planeando nada, cariño. Simplemente estamos documentando las consecuencias inevitables de tomar malas decisiones». La tableta de Tomás vibró con una alerta entrante. La miró y sonrió. «Hablando del rey de Roma, Rivas acaba de presentar su dimisión en Rivas, Ortega y Asociados. Con efecto inmediato». «¿En serio?» «Eso ha sido rápido. Y hay más. También ha puesto su apartamento en venta esta mañana. Parece que se está tomando muy en serio tu consejo sobre la reubicación». Sentí una oleada de satisfacción. Fase 1 completa. Marcos Rivas estaba fuera de juego, lo que simplificaba considerablemente las cosas. «¿Y qué hay del otro asunto que discutimos?», pregunté. «En marcha. Deberías empezar a ver los resultados esta tarde». Laura nos miraba de uno a otro, como si estuviera viendo un partido de tenis. «¿Qué otro asunto? ¿Qué resultados?». Tomás y yo intercambiamos una mirada. Habíamos planeado este momento cuidadosamente, sabiendo que el impacto psicológico sería crucial. «Bueno», dije, sentándome como alguien que está a punto de disfrutar de una buena obra de teatro. «Parece que cierta información sobre vuestra aventura ha llegado a manos de algunas personas muy interesantes». «¿Qué información? ¿Qué personas?». Tomás consultó su tableta de nuevo. «Veamos. Los socios directores de Rivas, Ortega y Asociados recibieron un correo electrónico anónimo esta mañana. Contenía fotos y transcripciones de la conducta poco profesional de sus empleados». Laura se puso lívida. «¿No lo habéis hecho?». «Oh, pero sí lo hemos hecho. Y eso no es todo. El Colegio de Abogados ha recibido una queja sobre un letrado que se ha involucrado en una conducta que desprestigia a la profesión. Con documentación completa, por supuesto. Eso podría arruinar mi carrera». «Sí, estuve de acuerdo. Podría, aunque me parece interesante que te preocupes más por tu carrera que por nuestro matrimonio». «Curiosas prioridades, Laura». Se desplomó en una silla, derrotada. «¿Por qué me estás haciendo esto?». «No te estoy haciendo nada. Simplemente estoy permitiendo que la verdad salga a la luz. Tú y Marcos tomasteis vuestras decisiones. Ahora tenéis que vivir con las consecuencias». La tableta de Tomás volvió a vibrar. «Oh, esto es bueno. Jimena Rivas, la exesposa de Marcos, acaba de presentar una moción para aumentar su pensión compensatoria. Parece que tiene nuevas pruebas de que su exmarido ha estado violando los términos de su acuerdo de divorcio». «¿Cómo es posible?», preguntó Laura. «Bueno», dije, las cláusulas de moralidad son bastante comunes en los acuerdos de divorcio, especialmente cuando una de las partes tiene un historial de infidelidad. La ex de Marcos es una mujer inteligente. Se aseguró de incluir disposiciones para protegerse si él empezaba a tener aventuras de nuevo. Pero no estaba teniendo una aventura con ella, ya no estaban casados». Tomás y yo nos miramos y nos echamos a reír. «Laura», dije cuando pude hablar de nuevo, «eres abogada. Seguramente entiendes que el adulterio no significa solo engañar a tu cónyuge actual, ¿verdad? Significa tener relaciones sexuales con alguien que está casado con otra persona». El color desapareció de su rostro al darse cuenta de las implicaciones. «Oh, Dios mío, efectivamente. Así que, la pequeña aventura de Marcos contigo le va a costar mucho más que su trabajo. Los abogados de Jimena son muy buenos y muy agresivos. Sospecho que Marcos estará pagando una pensión significativamente mayor en un futuro muy próximo». Mi teléfono sonó. El identificador de llamada era un número desconocido, pero Tomás asintió. Era uno de sus contactos. «Iván Castro», contesté. «Señor Castro, habla Patricia Salas, de Rivas, Ortega y Asociados. Soy la socia directora. Creo que necesitamos discutir un asunto relacionado con su esposa y uno de nuestros ex empleados». «¿Ex empleado?». Marcos Rivas presentó su dimisión esta mañana. Dadas las circunstancias,
Consideramos que era mejor aceptarla con efecto inmediato. Entiendo. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Creo que sería mejor discutirlo en persona. ¿Estaría disponible esta tarde? Miré a Laura, que me observaba con una mezcla de terror y fascinación. Estaré allí a las 2, dije. Excelente. Y señor Castro, quizá debería traer un abogado. Cuando colgué, la cocina estaba en silencio, excepto por el sonido de la respiración entrecortada de Laura. Me van a despedir, susurró. Probablemente, estuve de acuerdo. Aunque sospecho que primero te ofrecerán la oportunidad de dimitir. Es más limpio. 15 años, dijo, más para sí misma que para mí. 15 años construyendo una carrera, y todo se ha ido. 15 años de matrimonio, respondí. Y lo tiraste todo por 6 meses de emoción con tu jefe. Tomás recogió su tableta y se levantó para irse. Seguiré vigilando las cosas. Avísame si necesitas algo más. Gracias, Tomás, por todo. Después de que se fuera, Laura y yo nos quedamos sentados en la cocina en silencio. La misma cocina donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos reído y discutido y vivido nuestras vidas. Ahora se sentía como la escena de un crimen. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora llamas a un abogado, uno bueno, porque lo vas a necesitar, y no a alguien de tu bufete. Ellos tienen sus propios problemas de los que preocuparse. Me refiero a nosotros, a nuestro matrimonio. La miré, realmente la miré, y me di cuenta de que podría ser la última vez. Seguía siendo hermosa, seguía siendo la mujer de la que me había enamorado hacía tantos años. Pero algo fundamental había cambiado, algo que no podía ser reparado ni perdonado. Ya no hay un nosotros, Laura, ya no hay un matrimonio. Te aseguraste de eso cuando elegiste traicionar todo lo que habíamos construido juntos. Pero te quiero. No, dije en voz baja. Quieres la seguridad que te proporcionaba, quieres la vida cómoda que creamos, quieres tener a alguien a quien volver cuando tu emocionante aventura se complica, pero no me quieres a mí. Si me quisieras, no podrías haber hecho lo que hiciste. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no sentí la necesidad de consolarla. El hombre que lo habría hecho se había ido, reemplazado por alguien más duro, más frío, más realista. Me quedaré en casa de Tomás unos días, dije, levantándome. Deberías usar ese tiempo para encontrar otro lugar donde vivir. Y Laura, no intentes llevarte nada que no sea tuyo. Tengo un inventario muy detallado de todo en esta casa. ¿A dónde se supone que voy a ir? Eso ya no es mi problema. Eres una abogada inteligente y exitosa. Estoy seguro de que lo resolverás. Subí y empaqué una maleta, escuchando sus sollozos en la cocina. Una pequeña parte de mí sintió lástima por ella, pero fue ahogada por una parte mucho más grande que solo sentía una fría satisfacción. Había tomado sus decisiones. Ahora tenía que vivir con ellas. Cuando salía con mi maleta hacia mi furgoneta, la señora Fuentes apareció en la valla, con la puntualidad de una mujer que había estado observando desde detrás de las cortinas. ¿Va todo bien, Iván?, preguntó con falsa preocupación. Todo genial, señora Fuentes, aunque sospecho que tendrá algunos cotilleos interesantes que compartir con los vecinos en los próximos días. Sus ojos se iluminaron como si le acabara de dar un boleto de lotería premiado. Bueno, ya se sabe, las apariencias engañan. A veces, estuve de acuerdo. Las personas que crees conocer mejor son las que guardan los mayores secretos. Me subí a la furgoneta y me marché, dejando a Laura sola en la casa que habíamos compartido, en medio de los escombros de la vida que ella había destruido. El juego estaba lejos de terminar. De hecho, apenas empezaba a ponerse interesante. 3 días después, estaba sentado en la oficina de Tomás, revisando lo que él llamaba el informe de consecuencias. Era como un caso de estudio sobre lo rápido que una vida cuidadosamente construida puede desmoronarse cuando los cimientos están podridos. Marcos Rivas, efectivamente, había huido de la ciudad. Había aceptado un puesto en un pequeño bufete en Almería, que aparentemente estaba lo suficientemente desesperado como para contratarlo. Según los contactos de Tomás, había aceptado un recorte salarial del 60% y empezaría de nuevo como abogado asociado. Los abogados de su exmujer habían sido rápidos y despiadados. Su pensión compensatoria se había triplicado y habían conseguido congelar varios de sus activos
a la espera de una investigación completa de sus finanzas. Básicamente, está arruinado, comentó Tomás, hojeando los archivos financieros que sus contactos de investigación habían reunido. El divorcio lo dejó sin blanca, y ahora con el aumento de los pagos y los honorarios legales, se enfrenta a la quiebra en 6 meses. No podría haberle pasado a un tipo mejor, dije, aunque no sentía una verdadera alegría por su caída. Marcos era solo un síntoma, no la enfermedad. ¿Y Laura?, preguntó Tomás. Esa era una historia más complicada. Rivas, Ortega y asociados le habían ofrecido, efectivamente, la opción de dimitir en lugar de ser despedida, y ella la había aceptado. El colegio de abogados estaba llevando a cabo una investigación que probablemente resultaría en una amonestación formal, pero no en la inhabilitación. La infidelidad no era técnicamente un delito, solo una grave violación de la ética profesional, cuando implicaba relaciones en el lugar de trabajo. Se está quedando en casa de su madre en la sierra, dije, leyendo mis propias notas. Aparentemente, su madre no se ha tomado bien la noticia. No me sorprende. Margarita siempre pensó que Laura se había casado por debajo de su nivel. Era cierto. La madre de Laura nunca había ocultado su decepción, porque su hija se hubiera casado con un ingeniero de clase trabajadora, en lugar de con otro abogado o un médico. La ironía de que el intento de Laura de casarse a su nivel fuera precisamente lo que había destruido su vida no se me escapaba. Mi teléfono vibró. Una llamada de Patricia Salas, la socia directora de Rivas, Ortega y Asociados. Nos habíamos reunido 2 veces desde esa primera llamada, y había demostrado ser una mujer astuta y pragmática, cuya principal preocupación era proteger la reputación del bufete. Señor Castro, dijo cuando contesté, quería ponerle al día sobre nuestra investigación interna. Le escucho. Hemos concluido nuestra revisión del asunto Rivas Ibáñez. Aunque encontramos pruebas de una conducta inapropiada, hemos determinado que no se utilizaron indebidamente recursos del bufete, ni se violó la confidencialidad de los clientes. Es bueno saberlo. No obstante, estamos implementando nuevas políticas sobre las relaciones en el lugar de trabajo y la conducta profesional. También, nos gustaría ofrecerle un acuerdo que creemos que es una compensación justa por los trastornos que esta situación ha causado. Lo esperaba. Los bufetes de abogados viven con el temor constante al escándalo y están dispuestos a pagar mucho dinero para que los problemas potenciales desaparezcan. ¿Qué tipo de acuerdo estamos hablando? 50.000 euros, más un acuerdo de confidencialidad. A cambio, usted se compromete a no emprender acciones legales contra el bufete ni a discutir este asunto públicamente. Era una oferta generosa, más de lo que ganaba en un año, pero el dinero ya no era el objetivo principal. Tendré que pensarlo, dije. Por supuesto. Tómese su tiempo. Después de colgar, Tomás me miró con curiosidad. ¿No lo vas a aceptar? No lo sé. 50.000 euros estarían bien, pero firmar un acuerdo de confidencialidad significa que no puedo contar mi versión de la historia si Laura intenta reescribir la historia más adelante. ¿Cierto? ¿Qué dice tu abogada? Había contratado a Jimena Martínez, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. Era cara, pero Tomás me había convencido de que no era el momento de escatimar. Jimena era conocida por sus tácticas agresivas y su habilidad para proteger los intereses de sus clientes, incluso en las situaciones más complicadas. Pensaba que debía aceptar el acuerdo, pero negociar los términos de la confidencialidad, quizá limitarlo a la participación del bufete, no al incidente en sí. Mujer lista. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Laura. Necesitamos hablar, por favor. Le enseñé el mensaje a Tomás, quien negó con la cabeza. No lo hagas, tío. No puede salir nada bueno de eso. Lo sé, pero parte de mí tiene curiosidad por saber qué tiene que decir. Quiere manipularte. Es lo mismo que ha estado haciendo durante meses, solo que ahora lo hace desde la desesperación. Probablemente tenía razón, pero me encontré respondiendo. Una conversación, en público, 1 hora. Respondió al instante. La cafetería de la calle Mayor, a las 3. Gracias. Estás cometiendo un error, advirtió Tomás. Puede ser, pero necesito escuchar lo que tiene que decir para poder cerrar este capítulo.
para bien o para mal. La cafetería era un terreno neutral, lo suficientemente concurrida como para que Laura no pudiera montar una escena, lo suficientemente pública como para que yo no me sintiera tentado a decir algo de lo que luego me arrepintiera. Llegué temprano y elegí una mesa cerca de la parte de atrás, donde pudiéramos hablar sin ser escuchados, pero yo pudiera ver toda la sala. Laura llegó puntual, lo que no me sorprendió. La puntualidad siempre había sido uno de sus pocos rasgos fiables. Tenía un aspecto terrible, delgada y pálida, con ojeras que el maquillaje no lograba ocultar. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo, muy lejos de su habitual atuendo de negocios. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí. «Dijiste que teníamos que hablar. Hablemos». Jugueteaba con su taza de café, evitando mi mirada. «Quiero disculparme, de verdad. No las medias disculpas que te he dado antes». «De acuerdo, te escucho. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te hice daño de formas que no se pueden reparar. Sé que destruí nuestro matrimonio y probablemente cualquier posibilidad de que seamos amigos o incluso cordiales el uno con el otro». Esperé a que continuara, pero parecía tener dificultades para encontrar las palabras. «¿Eso es todo?», pregunté finalmente. «No, quiero explicarlo. No para excusar lo que hice, sino para ayudarte a entender por qué pasó. No estoy seguro de necesitar entender, Laura. Tuviste una aventura, mentiste sobre ello. Me hiciste sentir que me estaba volviendo loco por sospechar la verdad. El por qué no importa realmente en este punto. A mí me importa». Levantó la vista y pude ver lágrimas en sus ojos. «Necesito que sepas que no fue porque dejara de quererte». «Entonces, ¿por qué fue?». «Porque me sentía invisible. Porque habíamos caído en una rutina en la que apenas hablábamos, excepto de cosas prácticas. Porque sentía que éramos compañeros de piso, no marido y mujer. A pesar de todo, luché por ser justo. Y decidiste tener una aventura en lugar de hablar conmigo sobre ello». «No decidí tener una aventura. Simplemente pasó. Marcos estaba pasando por su divorcio y era vulnerable, y yo estaba sola. Y una noche, después de trabajar hasta tarde, fuimos a tomar una copa y tomaste una decisión. Cada vez que te viste con él, cada vez que me mentiste, cada vez que volviste a casa y fingiste que todo era normal, estabas tomando una decisión». Asintió miserablemente. «Tienes razón. Tomé malas decisiones, y tengo que vivir con las consecuencias». «Sí, ambos tenemos que hacerlo. Iván, ¿hay alguna posibilidad, la más mínima, de que podamos superar esto? Sé que llevaría tiempo, y terapia, y que tendría que ganarme tu confianza de nuevo, pero no». La palabra salió con más fuerza de la que pretendía, y se sobresaltó como si la hubiera golpeado. «No hay forma de superar esto, Laura. No hay forma de que puedas recuperar mi confianza. No solo me engañaste, me mentiste sistemáticamente durante 6 meses. Me hiciste dudar de mi propia percepción. Convertiste nuestro matrimonio en una farsa, en la que tú interpretabas el papel de esposa fiel mientras planeabas tu próximo encuentro con tu amante. Lo sé, pero no hay peros. ¿Quieres saber por qué no hay vuelta atrás? No es solo la aventura, es la grabación que oí, de ti y Marcos riéndoos de lo tonto que era yo. Es la cruel indiferencia con la que discutiste los problemas de nuestro matrimonio con el hombre con el que me estabas engañando. Es la absoluta falta de respeto que mostraste por mí, por nosotros, por todo lo que habíamos construido juntos. Estaba llorando abiertamente ahora, pero me encontré insensible a ello. El hombre que la habría consolado, el hombre que habría intentado hacerla sentir mejor, se había ido. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho. Sé que lo sientes. Pero una disculpa no arregla esto. Una disculpa no me devuelve los meses que pasé preguntándome qué fallaba en mí, por qué mi mujer se estaba distanciando. Una disculpa no borra la humillación de descubrir que probablemente todo el mundo en tu oficina sabía de vuestra aventura antes que yo. ¿Qué puedo hacer? Seguramente hay algo que pueda hacer para arreglar esto». La miré. Realmente la miré. Y por un instante, vi a la mujer con la que me había casado, la mujer a la que había amado durante 15 años, pero se había ido, reemplazada por alguien que no reconocía, alguien que había demostrado ser capaz de una profunda traición y engaño. «Puedes firmar los papeles del divorcio sin luchar», dije finalmente.
Puedes aceptar el acuerdo que te ofrezcan mis abogados. Puedes seguir con tu vida y dejarme seguir con la mía. Eso es todo. 15 años. Y así es como acaba. Tú acabaste con nuestro matrimonio hace 6 meses, Laura. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Me levanté para irme, pero ella me agarró del brazo. Iván, por favor, te quiero. Sé que tengo una forma terrible de demostrarlo, pero te quiero. Miré su mano sobre mi brazo, luego su rostro. Si esta es tu forma de amar, Laura, entonces no quiero que me quieras. Me solté y me alejé, dejándola llorando en la cafetería. Cuando llegué a la puerta, oí que me llamaba por mi nombre, pero no me giré. Fuera, el sol de la tarde brillaba, y por primera vez, en meses, sentí que podía respirar libremente. El peso que había estado cargando, la duda, la confusión, la desesperada esperanza de que de alguna manera todo saldría bien, finalmente se había ido. Tomás me esperaba en su furgoneta al otro lado de la calle. Había insistido en vigilar la reunión, por si Laura intentaba algo desesperado. ¿Cómo ha ido?, preguntó mientras me subía al asiento del copiloto. ¿Cómo dijiste que iría? Se disculpó. Intentó explicarlo. Preguntó si había alguna posibilidad. ¿Y le dijiste la verdad? Que no la había. Tomás asintió con aprobación. Bien. Ella tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con ellas. Lo curioso es, dije. Creo que realmente creía que podía arreglarlo, como si se disculpara lo suficiente o explicara sus motivos con la suficiente claridad. Yo la perdonaría de repente y todo podría volver a ser como antes. Así es como funcionan los manipuladores. Creen que todos los demás operan como ellos, que todo es negociable, que las acciones no tienen consecuencias reales. Condujimos en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Tomás habló de nuevo. Entonces, ¿qué sigue? Ahora, empiezo de nuevo. Casa nueva, vida nueva, todo nuevo. El viejo Iván se ha ido, y es hora de averiguar quién es el nuevo. ¿Alguna idea? Lo pensé mientras entrábamos en el camino de entrada de la casa de Tomás. Durante meses, había estado intentando salvar un matrimonio que ya estaba muerto, intentando ser el hombre que Laura quería que fuera. Ahora, por primera vez en años, podía ser quien yo quisiera. Sí, dije finalmente. Creo que sí. El juego había terminado. Laura había perdido, Marcos había perdido, y yo había ganado. No porque los hubiera destruido, sino porque finalmente había visto a través de ellos. Las mentiras se habían ido. El engaño había terminado. Y la verdad me había hecho libre. Ahora era el momento de construir algo nuevo sobre las ruinas que habían dejado. Y esta vez lo construiría para mí. 6 meses después, estaba en la cocina de mi nueva casa. Un lugar modesto al otro lado de la ciudad, lejos de la urbanización, donde Laura y yo habíamos vivido los últimos días de nuestro matrimonio. Era más pequeña, más sencilla, pero era mía, de una manera que la antigua casa nunca lo fue. Tomás llamó a la puerta trasera y entró, con 2 cervezas en la mano y una carpeta. Pensé que querrías ver el informe final, dijo, pasándome una cerveza. Abrí la carpeta y examiné el contenido. Marcos Rivas se había declarado en bancarrota, tal como Tomás había predicho. Su carrera legal estaba efectivamente acabada. El bufete de Almería lo había despedido después de 3 meses, alegando bajo rendimiento, lo que era un eufemismo para decir que no podía soportar la presión de empezar de cero. Laura había encontrado trabajo en un pequeño despacho de abogados de familia, en la sierra, con un recorte salarial considerable, pero logrando reconstruir su carrera. La casa de su madre había sido vendida para pagar los honorarios legales, y estaban viviendo juntas en un pequeño apartamento, mientras decidían su próximo paso. Intentó impugnar el acuerdo de divorcio, comentó Tomás, señalando uno de los documentos. Sus abogados retiraron la moción, después de que la tuya presentara las pruebas. Jimena no se anda con tonterías. Por cierto, ¿cómo fue la vista final? Exactamente como se esperaba. El juez firmó los papeles, lo hizo oficial. 15 años de matrimonio, disueltos en unos 10 minutos. No sentí nada al decirlo, ni tristeza, ni alivio, solo una aceptación desapasionada. El hombre que se había casado con Laura Ibáñez
Parecía ahora alguien que había conocido hace mucho tiempo, en otra vida. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Tomás. Consideré la pregunta seriamente. ¿De que el matrimonio terminara? No, de cómo terminó. A veces pienso que quizá había una manera de resolverlo sin destruir tantas vidas. Iván, tú no destruiste nada, lo hicieron ellos. Tú solo te aseguraste de que todo el mundo pudiera ver los escombros. Mi teléfono vibró con un mensaje, un número desconocido. Cuando lo abrí, vi que era de Laura. He oído lo de tu ascenso. Enhorabuena, te lo mereces. Soluciones mecánicas avanzadas. Me había ascendido a socio principal, en parte por mi trabajo, pero sobre todo por la notoriedad que el escándalo me había traído. Aparentemente, había algo atractivo en contratar al marido engañado que había manejado su propia situación con una precisión tan calculada. Le enseñé el mensaje a Tomás, quien negó con la cabeza. Sigue intentando mantener algún tipo de conexión, quizá, pero ya no importa. Borré el mensaje sin responder y guardé el teléfono. Laura Ibáñez era ahora parte de mi pasado, un capítulo en un libro que había terminado de leer. Entonces, ¿qué sigue?, preguntó Tomás. Tienes la casa, la carrera, un nuevo comienzo. ¿Qué haces con toda esa libertad? Estoy pensando en unas vacaciones, quizá a Europa. Nunca he salido del país. Suena bien, te lo mereces. Terminamos nuestras cervezas en un cómodo silencio. Dos viejos amigos que habían navegado una tormenta juntos y habían salido más fuertes al otro lado. A través de la ventana de la cocina, podía ver a mis nuevos vecinos trabajando en su jardín. Una pareja joven, con un niño pequeño, llenos de esperanza y planes para el futuro. Hubo un tiempo en que Laura y yo éramos así, jóvenes, optimistas, convencidos de que el amor era suficiente para superar cualquier cosa. Nos equivocamos en eso, pero acertamos en una cosa: el amor es poderoso, lo suficientemente poderoso como para construir algo hermoso, y lo suficientemente poderoso como para destruirlo cuando es traicionado. El viejo Iván habría pasado horas analizando lo que salió mal, tratando de encontrar una manera de haberlo evitado, pero el nuevo Iván entendía algo que el viejo no. A veces, las cosas no se rompen porque sean defectuosas. Se rompen porque se las somete a tensiones para las que no fueron diseñadas. Mi matrimonio con Laura se construyó sobre suposiciones que resultaron ser falsas. Asumimos que queríamos las mismas cosas, que valorábamos los mismos principios, que seguiríamos siendo las mismas personas de las que nos enamoramos. Cuando esas suposiciones resultaron ser erróneas, la estructura no pudo sostenerse. Pero estaba bien. No todo está destinado a durar. Y no todos los finales son un fracaso. A veces, la destrucción es solo el primer paso para construir algo mejor. Levanté mi botella de cerveza en un silencioso brindis por el hombre que solía ser, el matrimonio que una vez fue y la vida que una vez pareció tan importante. Luego me la terminé, tiré la botella al contenedor de reciclaje y empecé a planificar mi viaje a Europa. El partido había terminado. Los jugadores habían abandonado el campo y era hora de empezar un juego completamente nuevo. Esta vez, jugaría con mis propias reglas. Fuera, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y rojos. Era el final de un día y la promesa de uno nuevo. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, tenía ganas de ver lo que traería el mañana. El sistema de seguridad de mi nueva casa era de última generación, pero ya no me preocupaban los intrusos. Las verdaderas amenazas habían sido identificadas y neutralizadas. Ahora, todo lo que quedaba era vivir con las consecuencias de mis decisiones, igual que todos los demás, y con eso estaba perfectamente bien.